Bien, hoy nos vamos a sumergir en un texto que, bueno, probablemente muchos han escuchado. Mateo 24. Un texto muy conocido, sí, y muy malinterpretado a veces. Justo. El plan es abordarlo desde un ángulo distinto. Intentar meternos en la cabeza de quienes lo oyeron por primera vez, los discípulos en el siglo I. Queremos desentrañar esas 3 preguntas que hicieron y entender cómo las respuestas de Jesús estaban calibradas para su mundo, no necesariamente para el nuestro. Es que es fundamental empezar por ahí, por la escena. Hay que visualizarlo. Estamos en Jerusalén. Los discípulos están parados frente a uno de los edificios más espectaculares del mundo antiguo. El templo. El templo, el centro de su fe, de su cultura, de todo. Y están maravillados, comentando su grandeza, las piedras. Claro, el orgullo nacional. Y justo en ese momento escuchan una predicción que suena a locura. Que todo eso va a ser reducido a escombros. Ese es el impacto inicial. Ese es nuestro punto de partida. Ok, a ver, desglosemos eso. Porque para sentir el peso de esa profecía, primero tenemos que entender qué significaba ese templo. Totalmente. No era solo, digamos, un edificio religioso. Era el corazón palpitante de la identidad judía. Reconstruido por Herodes, además, en un proyecto monumental. Absolutamente. El historiador judío de la época, Flavio Josefo, lo describe casi como una maravilla del mundo. Él lo vio, ¿no? Él lo vio en su esplendor y lo vio destruido. Hablamos de piedras gigantes, de mármol blanco, revestimientos de oro macizo. Josefo escribió algo increíble. ¿Qué cosa? Decía que visto desde lejos parecía una montaña cubierta de nieve, por el reflejo del sol sobre el oro y el mármol. Cegaba la vista. ¡Qué imagen! Y los detalles técnicos son asombrosos. La plataforma sobre la que se construyó el monte del templo era una de las más grandes del mundo antiguo. Usaron bloques de piedra de hasta 400 toneladas. O sea, es para que nos hagamos una idea del orgullo que sentían. Claro. Y además, no era algo nuevo. Su construcción fue un proyecto de generaciones. Llevaban 46 años en eso en tiempos de Jesús. Y ni siquiera estaba terminado. Ni siquiera. Se terminó por ahí del año 63, apenas unos años antes de que los romanos lo hicieran polvo en el 70. ¡Wow! Por eso, cuando los discípulos le dicen, mira qué piedras, qué edificios, no es un comentario casual. Es una expresión de asombro profundo, de orgullo. Y es justo en ese momento, en ese clímax de admiración, que Jesús le suelta. ¿Ven todo esto? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Imagínate el desconcierto. Es que es como si hoy alguien dijera que los símbolos más importantes de nuestra civilización van a desaparecer por completo. Fue un cortocircuito teológico total para ellos. Y lo fascinante es entender por qué esto era tan impactante. Tenía que ver con su escatología. O sea, con su idea de cómo sería el fin de los tiempos. Exacto. Ellos esperaban la llegada de un Mesías que iba a expulsar a los romanos y establecería un reino eterno con capital en Jerusalén. Claro, y en ese plan, el templo no solo se mantenía, sino que se convertía en el centro del mundo. En el centro neurálgico del mundo entero. La idea de que fuera destruido, pues no cabía en su concepción teológica. Contradecía todo lo que les habían enseñado. Rompía la narrativa por completo. Y ese desconcierto es lo que los lleva, un poco después, en el Monte de los Olivos, a acercarse a Jesús en privado para hacerle 3 preguntas. Que en el texto aparecen como mezcladas, ¿no? Sí, parecen una sola, pero si las analizamos bien son 3 cuestiones distintas. Exacto. A ver, la primera sería ¿cuándo serán estas cosas? O sea, se refieren directamente a lo que acababa de decir Jesús, la destrucción del templo. Directo al grano. Quieren una fecha. ¿Qué señal habrá de tu venida? Es decir, de tu regreso como el Mesías glorioso. Sí. Y la tercera, y aquí es donde se complica todo, y del fin del siglo. Y es en esa tercera pregunta donde surge una de las confusiones más grandes que, persisten hasta hoy. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando nosotros oímos fin del siglo, la mente se va directo a fin del mundo. Apocalipsis, meteoritos, el fin de todo. Exacto. Pero eso no es lo que los discípulos estaban preguntando. Esto plantea una pregunta clave. ¿Qué significaban esas palabras para un judío del siglo I? A ver, espera. Entonces, cuando yo leo fin del siglo y me imagino el planeta explotando, me estás diciendo que estoy proyectando una idea moderna en un texto antiguo. En gran medida, sí. Esa es una de las claves más importantes.
Si vamos al griego original, la expresión es sinteleas, toaionos. Ok. Y las palabras importan. Sinteleas no significa fin como aniquilación, sino más bien consumación, cierre de un ciclo. Como la culminación de un proceso. Exactamente. Y aionos no es el mundo físico, el planeta, sino una era, un periodo de tiempo. Entonces lo que realmente estaban preguntando era algo como, ¿cuál será la señal de la consumación de esta era? Precisamente. ¿Y a qué se referían con esta era? Bueno, en la mentalidad bíblica de la época existían dos grandes eras. El siglo presente, que estaba dominado por el pecado, el sufrimiento, la muerte, la opresión de Roma, por ejemplo. Claro. Y luego estaba el siglo venidero, la era del reino de Dios, donde reinaría el Mesías con justicia y paz. O sea, su pregunta no era sobre la destrucción del universo, No, sino sobre la transición. Querían saber cuándo terminaría la era de maldad y cuándo comenzaría plenamente la era de justicia del Mesías. su pregunta era sobre el tiempo, no sobre el espacio. No preguntaban por la destrucción del planeta, preguntaban cuándo se acaba esta era de opresión y empieza la tuya. Entendido. Pero, a ver, aún falta una pieza. Porque la forma en que Jesús responde, el lenguaje que usa, sigue sonando muy cósmico. Sí, muy dramático. Habla de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán. ¿Cómo encaja ese lenguaje con una destrucción local en Jerusalén? Esa es la pregunta perfecta y nos lleva a la clave final, el género literario. Mateo 24 pertenece al género apocalíptico, que no es lo que la gente cree que es. Para nada. La palabra apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa revelación, quitar el velo. O sea, no es sinónimo de desastre. No. Su propósito no es dar una predicción cronológica de eventos. Su función es revelar realidades divinas que están ocultas, interpretar la historia desde la perspectiva de Dios. Usando un lenguaje muy simbólico. Altamente simbólico. Pensemos en una caricatura política. Si un dibujante muestra a un político como un dragón, no creemos que se convirtió en un dragón literal. Claro, entendemos el símbolo. Estrellas que caen y el sol que se oscurece ya se usaba en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para describir la caída de grandes imperios. Isaías usa esas mismas imágenes para hablar de la caída de Babilonia. No me digas. ¿Sí? No significaba que el universo se estuviera desmoronando, sino que el universo político y social de Babilonia estaba colapsando. Era un lenguaje reservado para eventos de una magnitud histórica tremenda. Entonces, cuando Jesús usa ese mismo lenguaje, los discípulos que conocían las Escrituras no lo habrían entendido literalmente. Lo habrían entendido como una señal de que algo gigantesco estaba por pasar. Correcto. Habrían entendido que Jesús estaba poniendo la destrucción de Jerusalén al mismo nivel que la caída de Babilonia o Egipto. Estaba diciendo que ese evento no era una simple derrota militar, sino un acto de juicio divino de proporciones cósmicas. El desmantelamiento de un orden mundial y religioso. El cielo y la tierra del sistema judío centrado en el templo estaban a punto de pasar. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos queda? Mateo 24 no es un mapa del fin del mundo para nosotros. No es un guión de película. Es una respuesta pastoral y profética de Jesús a sus discípulos judíos del siglo I. Esa es la conclusión. Él estaba reorientando su fe, por completo. Les estaba mostrando que el juicio de Dios no vendría sobre los enemigos de afuera, como ellos esperaban. Sobre los romanos, sino que iba a comenzar por casa, por aquello en lo que Israel había puesto su máxima seguridad, el templo, Jerusalén, todo el sistema. El fin del siglo era el fin de esa etapa, el cierre de esa era y la inauguración de una nueva, la del reino de Dios bajo su señorío, que avanzaría de una forma que ellos no esperaban. Les preparaba para entender que la fe no podía estar anclada en un edificio. Por más magnífico que fuera. Y esto, creo, nos deja con una reflexión final. Si Jesús enseñaba a sus primeros seguidores a no poner su seguridad en las estructuras más impresionantes de su tiempo, ¿cuáles son las estructuras de nuestra era? Políticas, económicas, ideológicas, en las que quizás estamos poniendo una confianza equivocada. Este podcast ha sido producido para el Ministerio Faro Eterno. Si deseas que sigamos produciendo más contenido como este, puedes apoyarnos haciendo tus donativos en los enlaces que se encuentran en la descripción o simplemente compartiendo este video.